Las estructuras de control de repetición, como su nombre lo indican, nos sirven para hacer o ejecutar repetidas veces una instrucción en particular, o varias. La manera más fácil, creo yo, de entender qué es una estructura de repetición sería a través de ejemplos. Pensemos en imprimir, o un algoritmo, un programa que imprima los números del 1 al 10. Podemos hacerlo de dos maneras. La primera podría ser poniendo, por supuesto siempre el inicio de nuestro algoritmo, luego usar la palabra clave o el diagrama de imprimir por pantalla o por consola, y entonces hacer imprimir número 1 entre comillas, abajo imprimir el número 2 entre comillas, abajo imprimir el 3, imprimir el 4, imprimir el 5, imprimir el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Fíjense y noten las comillas entre cada uno de los números que estamos imprimiendo por pantalla. La otra forma que tenemos de hacerlo, y realmente les cuento que es muy útil esto en programación y lo haremos un montón de veces, es repetir una instrucción varias veces hasta que se cumpla o se deje de cumplir una condición determinada que a nosotros nos interesa y que sabremos de antemano probablemente. Para esto utilizamos las estructuras de control. La primera que me gustaría ver con ustedes es la de el for o el para en castellano. Podríamos ejecutar exactamente las mismas 10 líneas de código de imprimir los números del 1 al 10, pero solamente usando una línea, es decir, haciéndolo genérico. ¿Cómo haremos esto? Tenemos que seguir las reglas de una estructura de repetición, en este caso la estructura de repetición for. Haremos for, paréntesis, luego pondremos una variable entera de inicialización. Es la variable desde la cual empezamos a contar. Es la variable desde la cual nosotros nos ayudamos para entender cuántas vueltas hemos dado al código que escribimos en el centro. Entonces esta variable generalmente se declara como entero y latina igual 0, 1, 10, 100, el valor que vos quieras. Generalmente la declaramos entre 0 y 1. Esto no es una regla matemática ni universal. Vas a tener que fijarte en tu programa desde qué número querés declarar tu variable entera y para que el for comience a contar. Pero si nos ponemos a pensar en los casos más utilizados, casi siempre empezaremos a contar desde 0 o desde 1. Será más fácil para nosotros también. Entonces, en este caso en particular, en el que queremos escribir los números por pantalla del 1 al 10, empezaremos nuestro for a contar en el 1. Entonces pondremos for, paréntesis, entero y igual 1. Luego pondremos un punto y coma, un espacio, y aquí deberemos indicar la condición por la cual queremos que cuando nuestra variable i pase a valer ese número, deje de dar vueltas o de buclear, como se le suele decir en la jerga de programación, en el for. Para esto, pensemos en una condición lógica que nos permita preguntarle a la computadora o al programa si el i llegó al número que nosotros deseamos. El número que nosotros deseamos es el 10, con lo cual nuestra condición será i menor o igual a 10. Luego de esto ponemos otro punto y coma y finalmente, como última parte de nuestro for, deberemos poner una condición de incremento o decremento. Es decir, queremos que nuestra variable entera i, que empezó valiendo 1, cada vez que se ejecute el código que está dentro de este for, crezca en 1, en 2, en 10. Generalmente vamos a usar que crezca en 1 o que decrezca en 1, pero lo veremos más adelante. Por último, entonces dijimos que tenemos la condición de nuestra variable i, si queremos que cada vez que se ejecute el código que está dentro de nuestro for crezca o decrezca. En este caso lo vamos a hacer crecer porque empezamos a contar de 1 y queremos llegar a 10, por lo cual será 1, 2, 3, 4 y así sumará 1 a cada vez que se ejecute el código que está dentro de nuestro for, por lo cual haremos i más más. Recordamos que el operador más más incrementa en 1 el valor de i y el menos menos decrementa en 1 el valor de la variable que nosotros tenemos. Cerramos el paréntesis y luego
debajo del for deberemos poner todas las instrucciones que queremos que se repitan tantas veces hasta que nuestra condición lógica, es decir, lo que está en el medio del for, deje de cumplirse. En este caso pondremos, y presten mucha atención, imprimir y latina. Sí, parece muy raro, pero lo que haremos será imprimir esta variable i que declaramos en la cabecera, en las condiciones de nuestro for, en la estructura de nuestro for, que es la variable que irá variando cada vez que se termine de ejecutar esta instrucción. Es decir, lo ponemos sin comillas porque no estamos haciendo referencia al texto i latina, sino estamos haciendo referencia a la variable i latina que nosotros creamos y declaramos e inicializamos en nuestro for. Por último ponemos fin for o end for o fin para determinar que nuestras instrucciones se acaban de ejecutar en ese momento. Cada vez que terminemos de ejecutar o dar una vuelta dentro de nuestro for, se volverá a preguntar al inicio del for si la condición que preguntamos es verdadera o falsa. Si es verdadera, se seguirá ejecutando. Para esto entiendo que puede llegar a ser un tema bastante nuevo para el que lo está mirando, pero les aseguro que con práctica todo termina saliendo y esto se termina volviendo algo del día a día, así como lavarnos los dientes o atarnos las zapatillas. Entonces, no te hagas problema, lo más importante ahora es practicar, pensar en la estructura del for y aprendértelo. Para mí la mejor manera practicando, pero queda en vos. Lo mejor que podemos hacer nosotros para ayudarte es ver algún ejemplo en particular y también quizás hacer una prueba de escritorio que para empezar a usar el for es lo mejor que podemos hacer. Otro ejemplo más complejo sería, supongamos que realizamos un programa con un menú de opciones donde las opciones posibles son 1. Realizar una compra. 2. Realizar un reclamo. 3. Registrarse como usuario frecuente. Y 4. Salir del sistema. Si el usuario ingresa una opción incorrecta, se le pedirá que repita la opción. Si vuelve a equivocarse, se le vuelve a pedir que vuelva a ingresar la opción. Y así por 4 intentos, al quinto intento fallido, se le indicará el error al usuario y el programa elegirá una opción por defecto, que es la 4, salir. En este caso, vemos cómo se va a repetir el código que muestra el menú de opciones hasta que el usuario ingrese una opción válida o se cumpla el quinto intento fallido. Las estructuras que permiten hacer que se repita una secuencia de instrucciones un número determinado de veces se suelen denominar bucles. Cada repetición del bucle que se ejecuta se llama iteración. Todo bucle tiene que llevar asociada una condición, que es la que va a determinar cuándo se repite el bucle y cuándo deja de repetirse. Es fundamental que chequeemos cuándo nuestros bucles van a terminar de iterar, o sea, de repetirse, a través de esta condición, ya que podremos llegar a un error de principiantes muy común, que es hacer un bucle infinito.